Las Gerson, 8 en punto. Saludos a todos desde la tierra de los sueños, la libertad y la pasión. Ahora tenemos conectadas seguramente a gentes desde Colombia, esperemos que de otras partes de Latinoamérica. Y pues aquí está la oportunidad de negocios que todos tenemos en las manos. Levante la mano, pongo un símbolo por ahí en la pantalla. ¿A quién le gustaría ser ya Esmeralda a estas alturas del partido? Para darse cuenta que se puede vivir mucho mejor, más desahogados, algunas deudas ya pagadas, más desahogo en todo lo que se hace. Estamos en el camino y sabemos que es la mejor oportunidad de negocios y desde hace varios miércoles venimos haciendo estas intervenciones de gentes que tienen éxito en el negocio y que muy amablemente acceden a tomarse un tiempo de su propia vida para dedicársela a todos los que están escuchando. Si estamos en casa, sabemos que hay muchos distractores. Está la comida, está la cocina, está cualquier otra cosa, pero sería muy bueno tener a la mano papel y lápiz para tomar apuntes y tratar de que esto se vierta en una experiencia que mañana llevemos a la práctica inmediatamente. Gerson Rueda, vamos a dar los antecedentes de él para que todos los conozcan. Adelante. ingeniero civil, ingeniero civil de profesión, especialista en intervención de obras civiles y edificaciones, estudios de gerencia de la construcción, con más de 19 años de experiencia en esta área y hace 13 años que incursionó en los negocios digitales, expandiendo una aplicación de supermercados virtuales a nivel de Latinoamérica, de lo cual hoy en día se presta de tener flexibilidad económica con buenos resultados y pues le agradecemos el que nos comparta cómo hacerle, cómo llegar a los resultados que él tuvo. Por favor, abran cámara, como les decía Saúl, es la única manera que tenemos de agradecerle al orador de que no vea pantallas negras, ¿no? Y bueno, te dejamos, Con Gerson. ustedes, Gerson Rueda, Esmeralda de Colombia. Aplauso, Bienvenido. bravo. Hola, 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 hola. Muchas gracias, Ana María, Saúl, muchas gracias por la invitación y a todos los líderes de México. ¿Quién más está conectado de algún otro país? ¿O todos son de México? No lo sabríamos decir con seguridad, pero cuando menos de México sí, estamos Sí. todos. Perfecto, perfecto, me alegro mucho. Me encanta su tierra, México, me encanta la gente. Hemos aprendido mucho de todos los líderes de México. Y bueno, aquí yo vengo a darles un mensaje de lo poco o mucho que he aprendido en el transcurso de este tiempo, de estos años dentro del negocio. Realmente la forma o lo que yo he aprendido se basa en demasiados errores, ¿sí? Muchos errores que he cometido me han llevado a decir, bueno, por ese camino no es. Porque por fortuna, cuando yo empiezo el negocio, me cuentan, cuando no había tanto digital, y me cuenta el negocio un primo que vivía a 9 horas de acá. Entonces, yo tuve que sí o sí aprender a hacer el negocio porque tenía lo importante, ¿sí? Y lo importante, y esto es una de las cosas que quiero mostrarles hoy, no enseñar porque seguramente ustedes ya lo han escuchado de otro orador, pero es el tener el por qué van a hacer el negocio, ¿sí? El por qué lo hacen, porque realmente eso es lo que lo mueve a uno. Muchas veces no tenemos claro el por qué y le dicen o escuchan una charla de cómo hacerlo, cuándo hacerlo, quién va a llegar a diamante y todo el mundo levanta la mano y que para ese año fiscal, pero si no tenemos claro el por qué lo vamos a hacer, no vamos a correr. O sea, no vamos a correr nada. Identifiquen ese sueño que realmente los ha de mover. Muchas veces, muchas personas dicen, no, yo voy a correr porque yo quiero esta camioneta, la quiero, y pasamos el tiempo queriendo esa camioneta y nunca pasa nada porque quizás ese sueño material no nos está moviendo. Pero cuando llega un momento en que uno dice, o sea, llegó el factor de mayor motivación y eso lo aprendí yo o lo leí yo en un libro que se llama Obtén el poder para cambiar tu vida, de Terry Godman. Uy, ese libro me encantó y dice eso. O sea, uno muchas veces pasa por obstáculos,
pasa por situaciones y uno va en el negocio y como que sí quiere hacerlo y como que hace una que otra cosa, pero cuando llega ese momento de mayor motivación, donde su hijo se quedó sin colegio por no pagar, donde su esposa le dice que ya está cansado porque no tiene ingresos, porque lo echaron del de la casa, porque se le cortaron la luz, porque no hay comida. Y cuando uno dice, Dios mío, yo tengo un negocio millonario en las manos, entonces, ¿por qué esperar para tanto? ¿Sí? O ver a su madre ya de edad todavía trabajando, entonces uno dice, bueno, eso es lo que hay que mover. Hay otras personas con mayor visión que no tienen que pasar por esto, o sea, visualizan eso y arrancan antes, y esperan antes, y eso es importante, porque ya después de que uno tiene el por qué, el qué, estamos en un bendito negocio, y ese bendito negocio nos lleva a tener un qué. Bueno, ¿cómo lo logramos? ¿Con un platino? ¿Será que con un platino lo podemos lograr? ¿El sueño que queremos? ¿O con una esmeralda? ¿O con un diamante? ¿Sí? Y entonces, eso es lo que tenemos que saber. El qué, el plan de acción se lo da su línea de auspicio. ¿Sí? ¿Qué plan de acción? Porque ellos son las personas que lo conocen. Ven, trabajemos de esta manera, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿qué vamos a lograr? El plan de acción, como decía mi diamante Edwin y Paula, el plan de acción se puede hacer en arena y la meta tiene que ser en concreto. ¿Sí? Entonces ustedes pueden tener un plan de acción hoy, bueno, vamos a hacer esta estrategia para llegar a tal nivel, pero a los 3 meses pueden decir, no, le hacemos una modificación a la estrategia, cambiamos esto, lo importante es que la meta va. ¿Sí? Pero es que mucha gente a veces se enfoca porque, ¿qué pasa? Visualicen ustedes que tienen una roca que quieren romper, ¿sí? Y hay una persona que dice, no, yo te doy este chipote chillón, como lo conocen ahí en México, el chipote chillón y rompa, y la persona puede trabajar duro y le da, y usted, pero es que yo trabajé unos 10 horas, Gerson, y estoy trabajando, a otro le doy una pica y a otro le doy un rotomartillo. Entonces la persona que ve el tipo de sillón dice, pero si yo estoy trabajando, el otro también está. Entonces el de rotomartillo lo va a hacer en 2 horas. El de la pica puede durarse días y el de chipote sillón nunca lo va a lograr. Es porque no tenemos la herramienta correcta. Entonces podemos equivocarnos y decir, no, por aquí no es. El líder se puede equivocar o su mentor se puede equivocar. Por aquí no es, pero mira, yo ya revisé este tema, lo revisé por este lado y lo podemos hacer, ¿sí? Entonces ese plan de acción puede cambiar, pero lo importante y para mí es muy, 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 muy importante es siempre seguir su línea de auspicio, su mentor, qué es lo que está haciendo, qué es lo que le recomienda a él, porque muchas veces pasa también que una persona entra al negocio o ya está construyendo, no es que yo quiero calificar el nivel de plata, yo quiero calificar el platino, yo quiero calificar el esmeralda y dicen, no, pero mi diamante, yo no quiero esto, yo veo que en el audio fulanito lo hace así, o yo veo que este lo hace así, entonces yo creo que a mí me funciona mejor así. Uno como líder, o yo por lo menos, ¿qué hago? Pues, a pesar de que yo les digo, venga, intentémoslo, miremos, no le digo, no, así no es, que a veces se estrellan y esas estrelladas, las personas con el ego tan alto prefieren rajarse del negocio, decir, no, es que realmente no me funcionó, a decir, venga, Gerson, realmente me equivoqué, o venga, Ana María, o Saúl, me equivoqué, yo cometí un error, porque sí, tú me dijiste que así no debía, porque ¿qué pasa? Uno conoce, los mercados son diferentes, la gente es diferente, entonces uno no puede pretender también desarrollar una estrategia de hace 15 años que escuché en un audio a una como se está haciendo ahorita. Entonces, todo eso es muy importante, siempre escuchar a su línea de auspicio, siempre tener. Hay tres caras. Ah, bueno, y el tema, el cómo, y también sigue el cuándo, ¿no? Es importante ponerse una fecha. Uno no puede pretender decir, voy a salir, voy a trotar hoy. Voy a trotar hoy y salgo, me pongo los tenis y voy camino y le doy una vuelta a la manzana y ya, entonces ya cumplí con la meta. No, 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 no. Hay que decir cuántas.
cuántas vueltas voy a hacer, cuánto tiempo voy a hacer, y ese tiempo, esa meta tiene que ser, se debe exigir, ¿sí? O sea, uno se debe exigir, uno no puede decir voy a darle una vuelta a la manzana porque, pues, ¿cuándo va a llegar a esa meta, lo que tú quieres lograr? Ya sea que sea un cuerpo perfecto, o ya sea que quieres lograr un nivel dentro del negocio, o sea, uno debe exigirse, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con el tiempo. Ya vamos a empezar ahorita un año fiscal. O sea, para mí, yo siempre he dicho que para mí estos meses son espectaculares. Cuando yo empiezo a correr mi esmeralda, yo realmente ya era platino del negocio, pero el nivel de platino por no hacer lo que uno, porque hoy escuché también eso que decían que un líder cuando siente que llegó ya va perdiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo llego al nivel de platino y quizás a muchos les ha pasado en otros niveles, hay muchos que llegan al 9 y ya sienten que llegaron, o llegan al 12 o llegan a plata, o llegan a esmeralda y sienten que llegaron a esmeralda o a diamante, y dejamos de hacer lo que funciona. O sea, dejamos de hacer lo que nos llevó a ese nivel, y ahí es donde cometemos el error. ¿Sí? Porque uno siempre debe ir en crecimiento, uno siempre tiene que ir avanzando, siempre, sin importar el nivel que esté, porque después retomar es mucho más difícil. Es mucho más difícil retomar y volver. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos al nivel de platino junto con mi esposa, nos dimos cuenta que teníamos una línea calificada, incluso ya teníamos en esa línea una esmeralda, pero lateralmente teníamos 6 personas. Dios mío, o sea, llegamos a pensar y dijimos, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? O sea, no es ni la culpa de porque mucha gente dice, no, que es que mi AFAN está lejos, que es que yo no tengo tiempo, porque yo soy ingeniero civil, trabajo todo el día, no, porque es que yo soy tímido, porque no, 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 no. Realmente es porque dejamos de hacer lo que nos llevó a ese nivel. Y ese día junto con mi esposa tomamos una decisión y dijimos, vamos a trabajar, vamos a meterle acción, vamos a trabajar fuertemente, y nos pusimos metas, ¿sí? Y para la convención de junio nos pusimos una meta de tener 10, bueno, eso es una meta que nosotros nos pusimos a quien, pero esa fue la de nosotros, tener 10 frontales en la convención, y sin importar la gente que tuviéramos debajo. Y trabajamos esa meta y cumplimos, y nos enfocamos tanto que la cumplimos y la logramos. Y en la siguiente convención ya teníamos, aparte, una línea calificada de 2 esmeraldas y varios platinos, que en ese entonces había más de 200, 300 personas. Teníamos una lateralidad de 80 personas. Y ya estaban 3 personas corriendo el nivel de platino. O sea, no es que ellos mismos asomaron la cabeza y dijimos, nosotros queremos lograr ese nivel. Y personas súper nuevas. Y empezamos a trabajar con ellas de esa manera, y se logró ese año el platino fundador, el zafiro y el esmeralda. Pero fue porque nosotros tomamos la decisión y porque trabajamos en ello. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Ponerle fecha. Pongan una fecha, pongan una fecha. O sea, una persona que no importa el nivel que tú estés en estos momentos, pero yo te digo, si tú acabas de empezar, eres 9, 12, 15%, su meta mínima debe ser entrar calificando el año fiscal. Entonces ya se reúne con tu línea de auspicio. ¿Cómo pueden ustedes hacer ese plan de acción para que empiecen a calificar en su año fiscal y lo puedan ganar? Y se puedan ganar incluso, yo se los digo, incluso ustedes pueden cerrar. Aquella persona puede cerrar una esmeralda porque en mi organización hay personas que lo hicieron. ¿Sí? Hay personas que lo guiamos y lograron esa esmeralda en un año, platino, platino fundador y esmeralda. O sea, se pueden hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es entrenarse para eso. ¿Sí? Entonces, tenemos que desarrollar muchas habilidades de liderazgo. Ese negocio es de liderazgo. Y para mi concepto y lo que he aprendido en ese tiempo, un líder debe tener 3 cosas. Y una de las cosas que debe tener un líder es el carácter. ¿Sí? O sea, un líder debe tener carácter. El carácter no es esa persona que uno dice que es el mal geniado, que es el que dice que ya, que así fue, que no. Carácter es una persona íntegra. Un carácter es aquella persona que dice que si eso se va, eso se da. Es esa ¿Verdad? persona que Sí, le da que le el- dice a usted el... ¿Se metió en la conversación? El carácter es aquella persona que si le dice, que le da honor a su palabra, que le dice,
yo voy por esta meta, mi líder se compromete su palabra, yo voy por esos resultados y trabaja y hace lo que debe hacer, lo que tiene que hacer por lograr ese resultado. Es una persona que es correcta, que usted dice, oye, es que este Luis Ángel, uno lo ve y es una persona correcta, es que uno ve a Annie y a Ulises, son unas personas que son correctas, que uno ve a Eric Martin y uno dice, no, wow, este tipo es correcto, ¿sí? Uno ve a Antonio y uno dice, es que él es correcto, ¿sí? Entonces, eso es lo que, esa es una de las características que debe tener un líder. Otra característica que debe tener un líder es poner acción, ¿sí? Un líder debe poner acción, pero para poner acción se debe entrenar. Nos debemos entrenar. ¿Cómo nos entrenamos? Amway, nosotros tenemos un programa educativo súper potente, súper poderoso, que son libros, audios y eventos. O sea, nadie tiene que decirte, o a un líder, porque yo le estoy hablando hoy a líderes, a un líder no hay que decirle, bueno, esto, no se te olvide leer. Oye, ¿ya te escuchaste el audio del día? No se te olvide que hoy es el Open, el CRI, como le digan a las juntas semanales o a estos espacios. Oye, no se le olvide que tenemos un evento hoy, a un líder, o sea, no permita tú que estás sentado, las 60 personas que están aquí sentadas, no permita que nadie lo llame y le diga, no se te olvide que hay un evento hoy, porque si eso hacen contigo es porque algo te está faltando, porque todavía deben promoverte un evento. Yo te estoy hablando hoy a líderes. O sea, eso es lo que ustedes deben hacer con su gente nueva. Eso es lo que deben hacer ustedes con las personas. Pero que si alguien te dice, oye, fulanito, es que no se te olvide que hoy tenemos, es porque están viendo que te está faltando esto, carácter, que te está faltando acción, que te está faltando compromiso con el negocio. Porque estas personas que te llaman es porque ven en ti algo que ustedes todavía no ven. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Debemos entrenarnos muy bien. Muchas veces cuando empezamos el negocio, no sé si aquí hay personas desde 0% hasta qué niveles, pero cuando empezamos el negocio, muchas veces sentimos que no pasa nada. O sea, nosotros leemos un libro y sentimos que no pasó nada, que nosotros estamos igual. Fuimos a unos a juntas, fuimos a unos audios y sentimos que no pasa nada. Y realmente, pues, regularmente así es. O sea, al principio no pasa nada de resultados, pero por dentro está pasando mucho. Ese es el ejemplo del bambú. El bambú pasa un año y tú lo ves igual, pasan 2 años y lo ves igual, ¿sí? Pero está echando raíces, pasa 3 años y lo ves igual, 4 años, 5 años y no pasa nada, ¿sí? Pero después del sexto año crece en el primer mes más de 30 metros, ¿sí? Y no es que haya crecido en el sexto año, o sea, siempre estuvo creciendo por dentro. Eso mismo pasa con el liderazgo, eso mismo pasa con nosotros. Muchas veces cuando leemos un libro sentimos que no pasa nada, sentimos que no, pero ahí está pasando algo. Hay un libro que me estoy leyendo y que me parece espectacular y se llama se me olvidó. Bueno, hay otro que se llama Hábitos Atómicos, que es muy parecido, es Hábitos Atómicos y habla de esos pequeños pasos que damos que al parecer no está pasando nada, ¿sí? Al parecer no está pasando nada. Entonces, si nos comemos una hamburguesa hoy, por ejemplo, al otro día no vamos a tener los triglicéridos altos, el colesterol, no vamos a estar muy obesos. Pero ¿qué pasa si nos comemos esa hamburguesa todos los días? ¿Sí? O yo no sé, bueno, de pronto en México esos tacos o esa comida así rápida que está llena de grasa pues si nos comemos una hoy no pasa nada, pero si nos lo comemos una durante todos los 30 360 días del año, ya en un año esos resultados se van a ver en negativo. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener triglicéridos altos, vamos a tener sobrepeso, vamos a tener una mente débil, cansado, nos vamos a sentir, vamos, sí, mal. Pero ¿qué va a pasar? Lo mismo pasa con los libros. Si tú te lees esto, si tú lees 10 minutos hoy, quizás tú al otro día no vas a tener una mente brillante o, oh, wow, ¿cómo estás? Pero imagina 10 minutos hoy durante 365 días. Son 3.650 minutos de lectura, ¿sí? O sea, esos son más de 12 15 libros en el año.
Y yo te aseguro que tú en un año con 15 libros, tú vas a ser una persona diferente y eso se va a notar. Eso se va a notar en el liderazgo, eso se va a notar con la acción que vas a poner, eso se va a notar porque muchas veces al entrenarnos, a leer, nos vamos a dar cuenta que las cosas no son fáciles, o sea, de lograr el éxito o lograr un nivel no es que, ay, sí, es que es muy fácil, no, eso requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere un trabajo constante. Yo empiezo mi negocio eh, con muchas limitantes. Yo trabajaba en un centro comercial como ingeniero desde las 6:30 de la mañana hasta casi 9 de la noche todos los días porque el proyecto se tenía que entregar. Y estando yo en ese trabajo, yo digo, no, yo tengo que buscar algo diferente porque yo no estudié para estar encerrado aquí en una obra todo el tiempo. Mi hijo tenía 2 años, yo debo hacer algo diferente y empiezo a buscar qué hacer. Y por eso es que llamo a un primo que vivía en Medellín, yo soy en Bucaramanga, a 9 horas de allá, pero pues la gente, aquí se conoce que la gente de Medellín es muy emprendedora, que es muy echada para adelante, entonces yo dije, él me puede ayudar a ver qué negocio montar o qué hacer diferente, porque realmente yo ya no tengo vida. Yo en ese momento tenía 6, 7 años como ingeniero civil y ya no sentía vida. Yo lo llamo a él y él me abre el proyecto, me abre el negocio, viene a Bucaramanga, me cuenta, me hace una inauguración. Yo vi que se vendió muy bien en la inauguración. Se vendieron en puntos aproximadamente unos 100 puntos ese día. Fue bueno, fue 150 puntos más o menos. O sea, fue muy bueno. Y cuando llegó esto, y él se va y me deja solo. Yo no tenía gente, yo era una persona muy tímida, extremadamente tímida. Entonces a mí me dicen, hago una lista de personas. Yo no tenía esa lista de personas, pero en ese momento yo sabía que me tenía que entrenar, ¿sí? Por eso yo le abro entrenamiento. Yo sabía que mi debilidad era uno, pues el trato con la gente. Y la otra es que no conocía personas y este era un negocio de personas. Entonces, lo primero que yo hice fue entrenarme para conectar gente, ¿sí? Entonces, me escuché 6 audios de contacto, muchos de ellos de mexicanos. De nada sirve la técnica si no hay perro, contactar e invitar, el arte de contactar e invitar, enamorar antes de dar el plan, contacto pro, objeciones y excusas. O sea, yo empecé a buscar qué audios me iban a servir a mí para el tema de conectar con la gente, contactar personas. Y, y empiezo a estudiar, realmente me empecé a estudiar ese tema, o sea, no escucharlo mientras hacía el desayuno, escucharlo mientras trabajaba, no, yo me sentaba a estudiar esos audios para ver cómo los podía aplicar y cómo acomodaba yo esa habilidad para mí, cómo lo podía hacer para mí. Y empiezo a contactar, desarrollé la habilidad de hacer una lista. Entonces le saqué una lista a una persona que quería entrar al negocio, ni siquiera había entrado, le saqué la lista a esa persona y empecé yo a dar esos planes. Me equivoqué mucho, todo el mundo me decía que no, a mí me temblaban las manos, o sea, pero lo importante es que ponía acción. O sea, en ese momento, digamos que tenía el chipote chillón, pero como que era consciente, decía, tengo que entrenarme más, tengo que pasar a la pica, tengo que pasar para que las cosas se empiecen a dar, para que se empiecen a dar los resultados. Y me seguía entrenando, entonces ya me entrené en cómo dar el plan, cómo dar un plan corto, porque me tocaba dar un plan corto, porque yo solamente tenía de 12:20 de mediodía a 1 de la tarde todos los días para poder darle plan, porque antes estaba trabajando y de 12 a 12:20 estaba almorzando. Entonces tenía 40 minutos y tenía que dar un plan de 10 15 minutos para ver si alcanzaba a dar 2 planes. Todo el mundo me decía que no. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que me decían que no, yo sentía que, pues, pucha, no, que eso no era para mí. Tanto así que llega un momento en que le doy 37 planes en una semana y todo el mundo me dijo que no. Yo en ese momento casi me rajo del negocio, pero gracias a Dios de que yo había escuchado muchos audios y había escuchado mucha información y yo ya sabía que no todo el mundo iba a entrar, que yo tenía que buscar esas personas que iban a creer en el negocio y que iban a entrar y que lo iban a hacer profesionalmente. O sea, si yo creí en el negocio, cualquiera iba a hacerlo. Porque eso muchas veces pasa con un nuevo.
¿sí? Una persona que es nueva, entonces va, uno le enseña, por lo menos yo le enseño, venga, contactemos de esa manera, invitemos de esa manera, pero vaya y dice, no, es que es mi hermana, y es mi prima, y es mi cuñado, y es mi tío, ellos, como yo les digo, entonces van y contactan a la manera que ellos creen, y esas personas que son las más cercanas de uno terminan matando sus sueños. Te van a diciendo, no, Antonio, ¿usted por qué se metió a esto? No, Catalina, es que ese proyecto hace 2000 años mi tía estuvo y eso no le fue bien. Y empiezan a contar historias y esa persona, como le falta carácter, como le falta visión del negocio, como está empezando, se deja matar el sueño y terminan yéndose. Entonces, usted como líder, es muy importante que entrene a esa persona, que se entrene usted para que pueda entrenar a otros, para que pueda entrenar a esa persona y diga, venga, sentémonos, hagamos ese trabajo. Conmigo no lo hicieron, ¿sí? Yo pude haber dicho, yo pude haber dicho no a los 10 planes. No, es que me fui el negocio porque es que realmente yo soy ingeniero, yo gano bien, ¿para qué voy a estar ahí en el negocio, ahí que todo el mundo me diga que no? O para qué es que yo me rajé el negocio porque es que mi primo vivía lejos, el que me contó el negocio, y yo no tenía apoyo, como dice mucha gente, que no tenía apoyo, es que no tenía necesidad, o es que no tenía el tiempo, no. O sea, quizás esa terquedad mía de querer ganar fue la que me mantuvo acá, ¿sí? Y, pero también era consciente que tenía que entrenarme más. Y muchas veces ese último plan que tú das, esa última llamada, es la que te va a ayudar para lograr esa meta que tú quieres. ese, ese último paso, ¿sí? Leo en el libro que me estoy leyendo, dice, quizás muchas veces puede ser para negativo o positivo, ¿sí? Porque ahí habla de que esa última copa que tú te tomas antes de manejar es la que te puede ocasionar un accidente, ¿sí? O esa última palabra de respeto a su esposa o a su hijo es la que te provoca o te puede producir un problema de ruptura de matrimonio o de ruptura de tu hijo, ¿sí? O que se dañan las relaciones. Entonces, también pasa con lo positivo, ese último plan que tú das es el que te puede encontrar la persona que va a correr contigo esa calificación. Estando yo después de esas 36 personas y que ya me quería rajar el negocio, realmente me promueven un evento en Medellín. Yo pues, no las personas que entraban se morían, sentía que no avanzaba y yo realmente ya no quería como estar en el negocio y dije, o sea, yo me estaba cuestionando mucho. Yo de todo modo escuchaba audio y me cuestionaba mucho, pero antes algo me decía, tú puedes hacerlo, tienes que entrenarte más, tienes que saber cómo hacerlo. Entonces me fui para Medellín a escuchar una junta de negocios, ¿sí? O sea, ni siquiera fui a un seminario, ni siquiera fui a una convención. Yo fui a escuchar una junta de negocios con un diamante ejecutivo, eh, José Bobadilla, y yo escucho a José y yo llegué siendo una persona totalmente diferente. O sea, yo dije, increíble, buenísimo, o sea, y ya mi mente otra vez como que los sueños, ese por qué como que revivió, ya me puse una meta, yo no debo calificar plata, me puse una fecha de cuándo debo hacerlo. Y empiezo a buscar, encontré una persona después de promover muchos eventos y con esa persona empezamos a trabajar hasta que ella me dijo, Gelson, ya no tengo a nadie más que contarle. Pero yo, así, Betty, debe haber alguien más. Yo no es que no tengo a nadie, ya le conté a todo el mundo, no tengo a nadie. Le dije yo, busquen esa lista, busquen ese celular, busquen en algún lado, debe haber alguien, uno más, uno más. Y dice Betty, Gelson, pues tengo mi cuñada. Le dije, ¿por qué no le contamos a su cuñada? Dijo, no, es que mi cuñada es muy tímida, ella no tiene tiempo, trabaja todo el tiempo y adicional el esposo es muy grosero, muy machista, entonces no creo que ella, le dije, no, pues contémosle. Mire, para no hacerles el cuento largo, mis líderes, esa persona tímida, y ese hombre machista, hoy en día son diamantes de mi organización. Son personas que sí fue muy duro entrar con ellos, porque la primera vez que yo entré me sacaron de la casa, o sea, me dijeron que yo qué hacía ya haciéndole perder el tiempo a la esposa, pero yo vi en ellos
unos líderes, yo vi en ellos unos diamantes. Yo vi en ellos unos diamantes ¿pero por qué? Porque ya me había entrenado, porque ya había escuchado audios, porque ya había leído, porque yo sabía que tenía que buscar esos líderes y esos líderes no los coges tú como, hay que los encuentras ahí a la vuelta de la esquina, esos líderes hay que encontrarlos, hay que buscarlos, hay que identificarlos, ¿sí? Y eso fue lo que vimos junto con mi esposa. Y bueno, 4 meses después se hicieron plata, nos hicimos platino el mismo año, y bueno, hoy en día, como les digo, son diamantes, tienen diamantes debajo, tenemos 2 esmeraldas, 4 esmeraldas, perdón, debajo de esa línea, de esa organización, y es una organización que sigue creciendo mucho, ¿sí? Es una organización que sigue creciendo mucho, pero fue gracias a ese último plan que le dimos a esa persona que entró por eso, ¿sí? Esa persona entró por eso. Entonces, esa es la otra característica que yo les decía. Primero, tener un carácter, ¿sí? Segundo, poner acción, pero para poner acción tenemos que entrenarnos, tenemos que tener una muy buena actitud, ¿sí? O sea, uno no puede tener dar un plan con una actitud errónea, ¿sí? Tenemos que tener muy buena actitud. Y la tercera, un líder debe ser muy bueno con las relaciones, ¿sí? Con la gente, debe tener empatía con las personas. Y eso es muy importante porque a veces nosotros tenemos una meta, ustedes tienen una meta, y llega alguien y esa persona queremos que corra la meta con nosotros, y posiblemente ese no es un ese es un después. Entonces hay que identificar, bueno, fulanito, ¿tú cómo estás? ¿Qué quieres con el negocio? Entonces esa persona puede ser un después. Hay que brindarles amor, hay que enseñarlos, hay que enseñarles con amor. También tenemos que ser claros de que no nos vamos a enfocar con ellos todo el tiempo, ¿no? Si nosotros tenemos una meta, sabemos que con ellos no la vamos a correr, pero tampoco lo vamos a despreciar. Entonces, lo que vamos a hacer con ellos es brindarles amor, brindarles las herramientas, pero seguir buscando esos líderes que quieren correr con ustedes la meta. Y van a llegar unos segundos, y esos segundos quieren y no quieren, a veces sí, a veces no. También hay que darle las herramientas, hay que identificar, hay que ayudarlos en lo poco que ellos puedan dejarse andar, pero hay que seguir buscando. Eso, y a seguir buscando. Eso, los diamantes no están ahí por fuera del terreno que tú los escoges. Hay que escarbar mucho para encontrar esos diamantes. 5% de la gente afuera está buscando una oportunidad. Hay 5% son diamantes y están esperando que los contacte, que alguien de ustedes los contacte en cualquier parte del mundo. Están buscando eso. Entonces tenemos que aumentar la tasa de fracasos, dice John Maxwell. O sea, tenemos que aumentar la tasa de fracasos para encontrar esos diamantes o esas personas que quieren correr con nosotros. Y ahí es donde van a llegar. Así fue que nosotros cuando llegamos a Platino encontramos esos líderes para correr Platino, y cuando llegamos a Esmeralda también encontramos esas personas que querían correr con nosotros. A pesar de que teníamos, como les dije al principio, teníamos muchos frontales, pero solamente los que ya teníamos calificados y 3 más decidieron correr. 3 más decidieron correr, los dos llegan a platino, los otros se quedaron un 15%, 12%, 9, 12. El cheque era muy, muy bueno, y se logró una esmeralda bonito, una esmeralda con conciencia, una esmeralda trabajada de corazón. Pero, pero ahí es cuando uno, lo que yo les decía, cuando uno llega y uno siente que ya llegó. Y siempre hay que seguir creciendo, siempre hay que seguir creciendo. Y no dejar de hacer lo que nos hizo crecer. O sea, no dejar de dar los planes, no dejar de trabajar la profundidad, no dejar de colocarse frontales, no dejar de entrenarse, de entrenar en liderazgo sobre todo, porque vamos a tener personas de diferentes mentalidades, personas con diferentes temperamentos, y si uno llega y choca con la gente, pues ya se van a perder las relaciones. Y si no vamos a tener, no vamos a estar en 10 relaciones, pues nuestro negocio no va a crecer. ¿Sí? Entonces es muy importante el trato con la gente, tener empatía con las personas, ¿sí? Hablar con ellos, preguntarles qué desean, qué quieren lograr, conocer sus sueños, conocer sus metas, conocer sus propósitos. También hay que identificar que hay personas que lo llaman matadores de sueño o líderes incorrectos que aparentemente quieren
te hacen perder tiempo, pero son unos impostores, ¿sí? Entonces, eso también hay que saber identificarlo. Hay personas que uno aparentemente dice, "Uy, ellos quieren y les dedica uno tiempo, pero uno se da cuenta que ellos no están dando lo que realmente dicen. Y eso es importante saberlo. Entonces, eso hace que uno se frustre porque uno dice, ay, no, con ellos iba a correr mi esmeralda, con ellos iba a correr mi diamante y resulta que ellos no son, ¿no? Por eso es que hay que tener muchas opciones y muchas posibilidades de seguir creciendo, porque eso es lo que le va a permitir equipo y muchachos, el poder lograr sus metas. Trabajen, trabajen fuerte en este mes de cierre de junio, julio y agosto, para que tengan su estructura bien puesta para correr la meta que tú te pongas en el próximo año fiscal. O sea, las cosas están dadas, estamos en el mejor momento para crecer. O sea, Amway está colocando unas estrategias y está colocando muchos bonos, beneficios, viajes para todas esas personas que quieren lograr resultados dentro del negocio. Entonces, si tú estás ahí en el nivel que estás, es lo que tengas en tu mente y le pones, tienes el carácter, te entrenas, le pones acción y empiezas a desarrollar las habilidades para conectar con la gente, yo te aseguro que tu negocio va a crecer. Yo te aseguro que el negocio va a permitir que logres esa meta y esos resultados que tú quieres. Entonces, bueno, te digo a Ana María, y de pronto, no sé si hay un espacio de preguntas y respuestas o... Sí, claro. Sí, sí, sí. Vamos a abrir aquí, muchachos, para que participen. A mí me parecería que algo que aclara una vez más, pero ahorita teniéndote en pantalla, es que uno no sabe lo que va a pasar con las gentes que uno invita. Cuando yo me doy cuenta que en un solo año calificas el platino, el zafiro, el esmeralda, y que el premio de ese trabajo, no sé si en el mismo tiempo, más adelante o en qué momento, se da este crecimiento en una profundidad, encontrando a alguien que trabaja más, que se esfuerza más, que tiene más habilidades. Yo no sé la razón, pero encuentras un diamante que a su vez hace esmeraldas. Ese es el gran misterio de trabajar el negocio sin importar quién sea el que se presente y dar ese último plan. Yo creo que el ejercicio de escucharte nos recuerda que no sabemos lo que está atrás de cada persona. Esta que era tímida y ese que era macho. Resulta que pues ahora son líderes de quién sabe cuántos más y sabrán seguramente tratar muy bien a las tímidas y a los machos. Y eso es muy bueno tenerlo en el negocio como una herramienta de la que hablaste al principio. Y yo me quedo con esta parte con tres cosas. Una es, si vas a correr, está bien, pero debes de tener una estrategia bien definida. Segundo, tienes que tener las herramientas para esa estrategia. Y tercero, debes de estar siguiendo a alguien que tenga los resultados que tú quieres. De otra forma, va a ser difícil pegarla en el blanco. Vamos a ver quién levanta la mano para alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí esa disposición. qué, Adelante, Gerson. qué pena, es que me acordé del libro que lo tenía en mi lengua, porque realmente lo recomiendo y se llama El efecto compuesto. Oh, sí. Ah, sí, claro. Lo estoy leyendo, me lo recomendó un líder y se lo recomiendo. O sea, bueno, ya deben preguntarle a si están de acuerdo sus líderes, pero sí me gusta mucho y pienso y creo que es muy acorde a lo que les hablé hoy y a lo que se puede correr, porque si muchas veces queremos, a mí me decía mi diamante, comes el elefante a pedazos, porque yo decía, no, yo tengo que calificar plata este mes, y me frustraba, decía, no, llega el 9 llega el 12 llega el 15 y eso mismo pasa dentro del negocio, o sea, pero lo importante es todos los días dar sus pasos. O sea, uno no puede pretender querer calificar el otro año y no dar un plan hoy, no dar un plan mañana. ¿Sí? Hay que dar planes todos los días. Ay, no es que porque yo cumplí años, entonces yo no doy planes hoy. Mira, mira, mira los deportistas, los atletas, el que gana en un atleta olímpico de 100 metros, gana por menos de un segundo y se gana el oro. ¿Sí? Y le pagan, dice que le hacen los reconocimientos por un segundo. Entonces la gente dirá,
un segundo, ese segundo fue que esa persona el día del cumpleaños se entrenó más, esa persona el día de la madre se entrenó más, se alimentaba bien, o sea, mientras los otros se iban de rumba, él se quedaba enfocado en su meta, o sea, ese segundo tuvo que tener sacrificio, eso no, ay, porque yo es que yo nací con ese don. Mira, los que les gusta el fútbol. Cristiano Ronaldo, muchos decían que él no era tan talentoso como lo es, pero era una persona que es un atleta y que se entrenaba mucho. Y lo dijo Tevez en una entrevista, es que no, es que yo llegaba, el entrenamiento era a las 8 de la mañana, yo llegaba a las 7:30 y él ya estaba ahí. Después llegué a las 7 y él ya estaba ahí. Y llegué a las 6:30 y él ya estaba ahí. Entonces dije, no, a las 6 sí no me la va a ganar. Y llegué a las 6 y ya estaba ahí. Dije, no, antes no va a llegar, decía Tevez, un jugador que llegaba de las 5 a entrenar y después se iban y el resto y él se quedaba entrenando o se quedaba haciendo pesas o se quedaba en piscina y por eso es que es un atleta, ¿sí? Y pues lo coloco de ejemplo porque para mí es la admiración que uno dice, bueno, o sea, hay personas que nacen sí, personas que nacen con el talento, o sea, una pregunta que uno muchas veces se hace, ¿será que el líder nace o se hace? Y realmente hay unos que nacen, o sea, uno dice, oiga, pero ese tipo, cómo atrae a la gente? Pero hay otros que no nacen, pero si se entrenan, pueden lograr a tener un gran liderazgo. Yo, por ejemplo, yo nací cero líder, menos cero. O sea, era tímido, introvertido, no miraba a la gente. Entonces yo por eso coloco ejemplos. Si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. ¿Sí? Porque a pesar no tenía tiempo, no tenía mi línea de auspicio cerca, no tenía, y si por lo menos llegué a Esmeralda, cualquiera lo puede hacer. Pero hay personas, por ejemplo, los diamantes que yo conocí, claro, eran comerciales, hablaban con la gente, tenían otras habilidades y se entrenaron más, pues logran tener un mayor resultado. ¿Sí? Entonces, no importa donde tú estés, si te entrenas, puedes ser esa persona o ese líder que tú quieres lograr y esa meta que quieres tener. Qué pena que te interrumpí. No, al contrario, además de que el efecto compuesto, pues es un hecho en tu vida, como Esmeralda, ¿no? Absolutamente. Vamos a ver si alguien levanta la mano, rápidamente para hacerte alguna pregunta, algún comentario. Está por ahí Eric Eh, Martín. Hola, hola, muchísimas gracias Gerson por tu experiencia de vida. Agradecemos tu tiempo, tu inversión en este equipo de Sueños, Libertad y Pasión. Y pues es interesante lo que mencionas, ¿no? 37 planes y 37 no en una semana. ¿Qué fue lo que te mantuvo firme? ¿Qué audio, qué libro? ¿Qué, dijiste que asististe a un Open de José Bobadilla, si no mal recuerdo? ¿Qué fue la clave, qué frase o qué comentario te hizo decir, no, esto es y hay que darle? Es muy difícil después de 12 años acordarme qué dijo Obsebo a ella, ni me acuerdo de esa junta. Lo que yo sí me acuerdo fue ese último plan que yo di del 37 porque el muchacho estaba muy entusiasmado y yo dije, bueno, voy a encontrar mi primer sí. Dijo, y el pelado me dijo, sí, me gusta este negocio, pero al menos me dieran auxilio de transporte. Cuando el tipo me dice, cuando el muchacho me dice eso, un muchacho de 18 años, yo ese día, yo dije, yo para eso no sirvo. Ese no es mi negocio. Empieza uno a cuestionarse, no sé si ustedes han estado en ese momento en que uno dice, yo no sirvo para esto no es para mí, y yo me voy cuestionando de donde estaba almorzando, dando el plan, hasta la obra. Yo decía, Dios mío, y me rajé por unos minutos. O sea, yo se los confieso, me rajé por media hora, pero también algo, yo digo que yo le agradezco mucho a Dios, algo llegó y yo dije, no, yo tengo que escuchar más, a mí me decían, escuche, y yo lo que yo les dije ahorita, yo quizás por terco, yo decía, no, o sea, yo no voy a perder, no perdí cuando entré a la universidad y me dijeron que no podía estudiar esa carrera porque no me alcanzaba el puntaje y yo no me di por vencido, no me di por vencido, no me voy a dar por vencido ahora y en muchos obstáculos que se me han presentado, incluso para estudiar, para otras cosas, yo dije, eso no me va a quedar, o sea, algo dentro de mí, quizás el orgullo, el ego, no sé, yo dije, eso no me va a quedar grande, lo que me falta es entrenamiento, lo que me falta es entrenamiento, me lo dije yo mismo, no sé qué audio escuché, no sé qué audios escuché, eh, pero lo que sí yo sé
es que no me dejé matar el sueño. O sea, yo mismo dije, porque incluso empezando el negocio, como voy y le cuento a mi hermana y mi hermana me dice, pero Gerson, usted no es capaz de pedir un domicilio por teléfono, ¿qué se va a poner a hacer ese negocio si hay que hablar con la gente? Entonces, claro, cuando le dicen a uno eso, y si uno, el problema no es que se lo digan, el problema es que uno se la crea, ¿sí? Entonces voy y le digo a mi mamá, y mi mamá me dice, pero mijo, usted es ingeniero civil, acaba de hacer una especialización en interventor de obras, ¿qué se va a poner a vender jabones? Entonces yo ya había escuchado un audio y yo le dije, mamá, yo no entré a Amway a vender jabones, yo entré a Amway a ser empresario en la industria de los jabones, que es diferente. Entonces ya empieza uno como a tener esas herramientas, esas bases para responder. Después yo leí en un libro, yo leí en un libro el tema del fracaso. Entonces escuché al médico Mario Alonso Puy y él decía, esa persona que tú admiras por su éxito es un fracasado que nunca se dio por vencido. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos dice a nosotros que, o sea, no se vale equivocarse y por eso yo empecé la charla ahí. Yo he cometido muchísimos errores. Se vale equivocarse y no tenemos miedo de equivocarnos. Debemos tenerle miedo a la inacción, a quedarnos quietos, a esperar que las cosas sucedan. No tenemos que ponerle acción para que las cosas pasen. No importa si te caes, levántate, sécate las lágrimas y sigue. Que si la meta no sea, que si tú sientes que ya se está acercando el tiempo y la meta no sea, siga y piensa en el bambú. Si han pasado cosas, si han pasado cosas. En ese último mes, en esa última hora, en esos últimos minutos, vas a crecer tanto que ni tú mismo te lo vas a creer. ¿Alguien más que quiera colaborar, que quiera participar, que quiera agradecer? Guadalupe, Lupita. Lupita. Hola, hola, ¿qué Hola, hola. tal? Eh, bueno, aquí estaba tomando nota de todo lo que estabas comentando, Gerson, y me llamó la atención algo que dijiste, hay que identificar a los impostores. Igual y muchas veces nosotros mismos, los que aún estamos aquí, nos hemos puesto a lo mejor ese saco de impostor, ¿no? Y decimos que vamos a hacer y que vamos y después nos lo quitamos y nos quedamos en el mismo lugar. Pero la pregunta concreta sería, ¿cómo identificas a un impostor, a alguien que dice, sí lo voy a hacer y que luego nada más está como decimos acá en México con el Chavo del Ocho, sí voy y no? Hay un audio que le recomiendo que se llama Encuentra los líderes correctos. Encuentra los líderes correctos. Y habla mucho de eso. Sin embargo, cuando tú tienes, yo les decía, si tú tienes 10 frontales, bueno, cada quien maneja su estrategia, pero si tú tienes gente, si tú tienes personas con quien trabajar, y aparece un impostor, o sea, no te va el tiempo de Está perder el tiempo, tiempo claro. con esa persona, ¿sí? No te va el tiempo de perder el tiempo, porque si tú tienes a solamente a uno y es un impostor, pues venga y vamos a trabajar, no, pero hoy no puedo, mañana. Entonces tú te quedas esperando y necesito, entonces mañana sí, no, pero es que no puedo, o sí puede, pero entonces no, y la meta se esconde, pero es que no tienes a nadie más. Pero ¿qué pasa si tienes a 10 y ese impostor que dice que quiere o se conecta contigo o se termina rajando? ¿Sí? Y muchas veces esas personas que se rajan, una vez uno dice, ay, Dios se fue, qué lástima, si él quería. No, él no quería, si hubiese querido no se hubiese rajado, no te sientas mal por eso, ¿sí? O muchas veces uno se cuestiona, oye, esa persona era buena. No, de haberse rajado, yo me hubiese rajado, yo no tenía mi línea de auspicio cerca, no tenía las herramientas, o sea, muchas personas se rajaron por mi culpa. ¿Pero por qué? Porque quería tener un resultado, porque estaba poniendo acción. Peor decir, a mí no me contaron el plan nadie, no me contó el plan y yo tampoco le conté el plan a nadie, no pasó nada y no pasó nada en Bucaramanga. ¿Sí? Porque yo no quise equivocarme. No, al contrario, porque por querer equivocarme es que eso pasó. Entonces yo te recomiendo, Lupita, Lupita, ¿te le puedo decir? Yo le recomiendo ese audio y a todos.
de mis mentores, de mis diamantes ejecutivos, Mauricio y Ana María Correa, encuentra los líderes correctos. Gracias, Gerson. Con gusto. Gracias, Gerson. Tenemos la oportunidad de alguien más. Un par de preguntas. Adelante, Adelante. Toño. Adelante. Ya me escucho, ¿verdad? Ya, ahora sí. Ok. Gracias por la palabra. Tengo una pregunta. ¿Cómo identificar en los primeros 30 segundos? En lo personal, a mí no se me dificulta el contacto en frío y prefiero trabajar con frío que con gente conocida. En los primeros 30 segundos, ¿cómo identificas que la persona califica como para platicarle del negocio? Para en el primer contacto y posteriormente, dependiendo de la conversación cómo se dé, que califique para poderle dar el plan. A mí va mucho en su actitud, ¿no? Yo creo que yo me volví muy bueno contactando en frío, porque lo que les digo, no tenía gente, no tenía amigos. Entonces, el contacto es una cosa, ¿sí? Y Ujú. muchas veces confundimos el contacto con la invitación y el plan y lo juntamos todos. Y ahí pienso yo, a mi forma de ver las cosas, que cometemos un error, ¿sí? Porque la gente quiere contactar y una vez invitar. El contactar es si hay alguien que está vendiendo carne y uno decirle, oye, ¿cómo está fulanito? Bien, carne. Ay, sí, yo voy a hacer un evento en estos días, regálame su contacto porque posiblemente voy a necesitar. Ya tengo el contacto de la persona, después voy y le compro la carne, la saludo, después le digo, oye, fulanito, yo te vi muy buena actitud, yo creo que tengo algo que te puede llamar la atención. ¿Sí? Es ya si la persona, con la pregunta que tú me haces, Antonio, ¿cómo identifica uno si sí o no? La actitud de la persona. O sea, si, pero ¿por qué? ¿Pero por qué quiere mi número? ¿Hace mala cara o se va? Entonces, uno dice, ¿para qué contactar a una persona así, no? Sí, pero si una persona está risueña, tiene muy buena actitud, si hay personas que de pronto no se van a quejar, porque muchas veces uno cree o dice, no, que el que se queja va a necesitar una oportunidad porque necesita plata, no. Precisamente por su buena actitud dice, no, yo estoy bien acá, me gusta, entonces uno identifica, uno tiene que hacerle preguntas. Ay, ¿qué más? Ah, pero qué bueno. Carlitos, ¿cómo estás? Sí, ay, ¿te va bien? Sí, me va bien. Ah, bueno, bendito Dios, que te vaya bien. Y bacano, porque tienes tiempo. Sí, pues sí. Entonces la persona trata de no quejarse, pero uno sabe que le puede servir el negocio. Carlitos, uno empieza a decirle, Carlitos, y ¿qué cosas crees que te han faltado en la vida? ¿O qué cosas te gustaría lograr? No, me gustaría hacer esto. ¿Y por qué no lo has hecho, Carlos? No, porque me falta tiempo, me falta dinero, porque falta esto. Ah, bueno, Carlitos, no, pues entonces uno ya sabe que tiene un contacto, pero vuelvo y les digo, o sea, no decirle de una vez, Carlitos, le tengo la oportunidad si lo estás conociendo. O sea, ¿qué va a imaginar Carlitos? Este man llegó a robarme. O sea, tiene que haber tenido un contacto, una conexión, ¿sí? Como que sí, que hay una conexión entre los dos, entre la persona que va a contactar, no decirle una vez, venga que le tengo una oportunidad, porque o sea, ahorita con tantas situaciones que hay, dice este tipo me va a robar lo poco que tengo, no, es tener el contacto, ya después en la oportunidad, después de hacerle un contacto caliente, porque ya fue, porque ya se reunió con él, porque se tomaron un café, porque miraron forma de, oye, Carlos, a mí me gusta su actitud, yo creo que tengo algo que te puede llamar la atención, o Carlos, yo hago algo que yo creo que a usted también le puede servir, o sea, sí, y contarles el negocio de esa manera, pero después un contacto siempre, a mi pueblo le digo, mi forma de ver las cosas, porque cada quien con su línea de auspicio lo hace de una manera diferente, pero a mi forma de ver las cosas, el contacto es diferente a la invitación a contar el negocio, ¿sí? Ujú. Y eso se da mucho, como sabe uno, pues la actitud de la gente. Correcto. Gracias. Gabriel. Adelante, Gabriel Néstor. Hola, hola, buenas noches. Hola, Gerson. Bueno, primeramente, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sueño, Libertad y Pasión. Gracias por compartirnos tus experiencias. Y por allí estaba escuchando lo que comentaste de el efecto compuesto, bueno, el libro, ¿no? De cómo este, en ti pudo hacer un cambio. Y en este caso aquí mi pregunta sería, ¿tú cómo calificarías el sistema educativo
para recomendárselo a un nuevo y que a través de entrenarse en este sistema, los resultados que puede tener o lograr dentro de este negocio. Para alguien que está pensando en o está viendo la oportunidad por primera vez. Hay tres tipos de personas. Hay tres tipos de personas. Hay unos que entran al negocio a consumir, ¿sí? Entonces, uno debe enfocarse con las personas que entran a consumir en enseñarles el producto, en llevárselos, enseñárselos a utilizar, ¿sí? Pero muchas veces uno se enfrasca con ese que lo está enseñando a consumir, pero venga ese sistema, pero venga, escuche ese audio, pero venga. Entonces la persona no termina, o sea, le termina cogiendo fastidio y no termina ni consumiendo ni haciendo nada. Y eso mismo pasa con el que entra a vender. Hay gente que entra al negocio a vender. O sea, por más de que tú quieras decirle el sistema educativo va a entrar a vender, por más de que tú veas y ese tipo es un líder, claro, hay que buscar la manera, ¿no? Hay que buscar la manera de que conozca el proyecto como tal, pero cuando uno ve que no y que no se da la oportunidad, enséñele productos que es lo que le gusta y que la persona esto los pueda vender y ganar dinero. Ya con el tiempo uno poco a poco le va metiendo la educación poquita, o sea, así lo haría yo. Entonces yo tengo un club de lectura, por ejemplo, entonces yo le pregunto a la gente, ¿le gusta leer? No, y si te leerías dos páginas al día, pues sí, bueno, listo, gente. Entonces en el club de lectura esto las personas se conectan y leemos sobre un libro al mes, ¿no? Y hablamos y socializamos y es bonito. También lo utilizo como estrategia de contacto, porque hay gente que le gusta leer, lo contacta, entra al club de lectura y y después buscamos la manera de decirle, oye, nosotros estamos haciendo algo muy parecido, muy educativo, ¿por qué no nos vemos y conversamos que yo creo que te puede llamar la atención? Y le contamos el negocio muy acorde al sistema educativo. Y ya está la persona que sí sabe el negocio, entró al negocio a entrenarse, pero no, o sea, no se educa lo suficiente, entonces hay que buscarle la manera sin volvernos cansón de que se vayan entrenando. Es muy grave que si una persona va a hacer el negocio de manera profesional, sí o sí se debe entrenar. O sea, uno no puede pretender desarrollar un negocio de manera empresarial con una mentalidad de empleado o autoempleado. Uno no puede pretender decirle a alguien, venga, entonces hay mucha gente que dice, sobre todo, hay unos que se creen de saberlo todo, dicen, no, es que yo ya sé cómo funciona, ya estos libros no, yo no necesito leérmelos, yo ya sé cómo vender, ya sé cómo hablar con la gente, y no utilizan ninguna técnica, no utilizan nada, a lo que ellos saben, van y se estrellan y después dicen, no, es que yo estoy bien, y se termina rajando. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante enfocarse mucho en el sistema educativo, entrenarlo, pero yo digo que todas las personas, hay que identificar cómo le llega a uno a todas las personas, a todas no se le puede llegar igual, ¿sí? No sé si me hice entender, Ernesto, pero no a todo el mundo le puede llegar igual porque hay unas personas que van a quererles vender. Y yo lo digo por mi experiencia. Yo tenía una persona en mi organización que tenía negocio, o sea, era negociante, negocios en una central de abastos aquí, no sé cómo lo digan allá en México. Ganaba súper bien, se ganaba promedio de $200 diarios, ¿sí? En sus negocios. Le estoy hablando de hace 10 años ganaba muy bien y entró el negocio para hacer, porque le pareció bacano ganar más ingresos, porque usted sabe que una persona con mentalidad empresarial, y yo me enfoqué que no, que usted, y se facturaba en ese entonces 2.400 puntos personales, un mes se facturó 4.000 personales, y yo con la vaina del sistema educativo que venga, me la llevé para la convención, el esposo se puso bravo y terminó sacándola del negocio. Entonces, después dije tanta vaina y para no hacer ni una cosa ni la otra. Entonces, eh, eso nos pasa, ¿sí? Tenemos que identificar para no terminar matando a la gente. Muchas veces aprendiendo esas cosas es matando a mucha gente, es equivocándonos, es cayéndonos, ¿sí? Por eso, bueno, yo digo que las equivocaciones de nosotros, mías, le sirven a la gente que viene debajo y a mis hijos también. Mi hijo ahorita tiene 10 años, el menor, hoy me acaba de decir que se acabó de leer un libro y me estaba explicando un libro, Atrévete a soñar, y me estaba explicando el libro, y eso me llena de mucho orgullo, ¿no? Saber que empezó ya había leído, pero leía muy pasito, y él mismo dijo, no, yo quiero leer mucho más rápido, papá, quiero leerme 2, 3 libros al mes, el mismo.
y en marzo, abril, mayo, junio, en 4 meses ya se ha leído como unos 10 libros. Pero no es porque yo le diga léalo, sino porque lo veo no siendo, o sea, porque sigo un ejemplo. Excelente tu Pero, plática y sobre todo muy, ¿cuál sería la esperanzadora de las personas que están dando planes y que sienten que no están creciendo, pero como el bambú, pues, no se nota, está hacia abajo. Aquí lo único que hay que garantizar, muchachos, es no despegarse del sistema educativo porque es el único que educa el ego. Siempre estamos educando al ego desde que entramos, ¿no? Porque ese es el que no nos deja ser. Y bien dijo él, el ego tan alto que prefiere rajarse y no admitir que se equivocó, ¿no? Entonces, eso es con lo que hay que trabajar, enfocados, determinados, persistentes y como que quitarnos todas las excusas de decir hoy o nunca, ya vamos, nos decidimos, vamos para eso. La corporación está poniendo todo, como bien dijo él, pues tenemos el sistema educativo. Gracias, Gerson, por ser el efecto compuesto de todos los miércoles que estamos teniendo, como escuchar a diferentes personas, diferentes pues puntos de vista y actividades que los hicieron. Hay algunas que son base iguales, pero hay otras que son vivencias que cada uno pasó, pero que en el caso tuyo, por ejemplo, esos 37, cómo después te vinieron a bendecir con una organización tan grande que sigue creciendo de diamantes y esmeraldas. Muchísimas gracias. otra, Mañana nos, ¿sí? otra cosa importante también que me hiciste recordar nuestros inicios porque tú tenías a 9 horas, parece ser, dijiste, el auspiciador. Nosotros lo teníamos a más de 5.000 kilómetros, o sea, 3 horas, pero en avión. Ujú, Y eso también nos hizo pensar en atrapar y atesorar cada palabra que nos decían, cada recomendación que nos decían, porque no los teníamos todos los días. ujú. Aprendimos a valorar lo que nos decían porque nos dábamos cuenta que ellos sabían más que nosotros y eso ahorita también me dio mucho gusto escucharlo de que tu primo pues te fue a platicar y esas distancias que también te permitieron ir desde Bucaramanga hasta Medellín a escuchar a José Bobadilla. ¿Qué pasa? Dice uno si no hubiera ido esa noche a ese plan, ¿no? Sí. Entonces, qué miedo haber dicho que no, qué miedo haber faltado a un evento al que probablemente mi energía iba ya en el mínimo, ¿no? En la reserva. Pero al llegar y ver a un campeón, darse cuenta, como él lo mismo dice, ¿no? No llegué en 10 años, embajador Corona, yo me vengo preparando desde los 5 años de edad a través de toda una vida de experiencias, de aventarte, de lanzarte a la aventura y pues así se hacen las grandes historias. Gracias, Gerson, te José apreciamos Luis, mucho. José Luis, adelante. anuncio para mañana. José Luis, mañana tenemos a Juan Manuel. Adelante. Aplausos para Gerson. Gracias. Sí, buenas noches, gracias Gerson por la tremenda plática. Y pues ya nada más para continuar con el programa, mañana los invitamos a en punto de las 8, 5 minutos antes de las 8, para continuar con el foro número 2, que nos lo va a estar impartiendo Juan Manuel González. Bueno, pues hasta mañana. Muchas gracias a todos. Buenas noches.